Bueno, entonces, ¿están viendo ahí el cuestionario? Sí. Sí, profe. Profe, sí se ve. Bueno, entonces ahí, si se fijan, todas esas preguntas las podemos contestar. Porque ahí está todo en los videos, en las clases que hemos visto. Y bueno, ahorita estamos revisando el modelo clásico. Eh, Hoy voy a hacer un resumen de los 4 mercados para que ya vean más o menos la lógica de todo el modelito, de las explicaciones que subyacen al modelo acerca de la determinación del ingreso, cómo se determinan los salarios, esas cosas, y puedan contestar el cuestionario. Ahora, yo espero que el miércoles ya estén en capacidad de pues de preguntarme cosas específicas acerca del cuestionario. Lo espero, ¿vale? Entonces, quiero que apunten cuándo va a ser el examen. El examen va a ser la semana del 18 al 22 de octubre. ¿Sale? ¿Puede repetirlo, por favor, profe? Es la semana del 18 al 22 de octubre. Gracias. ¿Vale? Entonces, tenemos que acabar este cuestionario y otro, porque nos falta otro tema. Yo les voy a liberar los videos en el miércoles del, del modelo keynesiano. Entonces, el examen va a ser toda esta primer guía y una segunda que voy a subir el, pues ya en el miércoles sobre el modelo de Keynes. Entonces, de aquí hasta que sea el examen, vamos a estar viendo esas preguntas del cuestionario, ¿no? O sea, vamos a repasar, eh, vamos a ver el tema de Keynes y vamos a ir repasando el cuestionario. ¿Va? Sí, profe. Entonces ya anotaron la fecha de examen. Ok, voy a compartir el pizarrón. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, la clase pasada estuvimos discutiendo acerca del mercado de los fondos prestables. ¿Sí? Y bueno, lo que se determinaba ahí fundamentalmente eran dos cosas: la inversión y el ahorro, ¿no? Entonces, teníamos que esta era la curva de la oferta y esta es la demanda de inversión. En este punto se determinaba el ahorro y la inversión, y aquí la tasa de interés real, ¿sí? Y entonces habíamos dicho que era un mercado real porque se intercambiaban bienes. Entonces la lógica es la siguiente: el ahorro es una función, ¿no? Es una función de la tasa de interés, ¿sí? Fundamentalmente, y de la impaciencia por el consumo, ¿no? Entonces es positivo de la tasa de interés real, lo pongo, y negativo de la impaciencia, ¿no? Y por otro lado, tenemos que la inversión es función también de la tasa de interés real, ¿no? Y de la productividad marginal del capital, ¿sí?
Entonces ahí teníamos esas dos cosas. Y ahí hemos dicho que la productividad marginal del capital la definíamos o la ejemplificábamos como un rendimiento, ¿no? Rendimiento de la inversión, ¿sí? O sea, la rentabilidad que me va a dar el proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, el sistema, por otro lado, lo que me decía es que el ahorro va a determinar la inversión, ¿sí? Entonces, ¿y cómo operaba este mecanismo? Bueno, pues el consumidor, las familias, tienen que decidir entre consumo presente o entre consumo presente y futuro, ¿no? Entonces, tienen que comparar la impaciencia con respecto a la tasa de interés real, ¿no? Entonces, habíamos dicho, si la tasa de interés, aquí le pongo real, es mayor que la impaciencia, pues entonces esto va a generar un ahorro, ¿no? Por otro lado, si la tasa de interés real es menor que la impaciencia, entonces todo se consume, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la tasa de interés real es más baja que mi impaciencia por consumir hoy, quiere decir que no me están retribuyendo lo que yo quiero para dejar de consumir hoy y consumir más mañana, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando la tasa de interés es mayor que la impaciencia, como en el primer caso, pues decido ahorrar. Si pasa lo contrario, decido consumirme todo hoy, ¿sí? Entonces, si las familias deciden ahorrar, si pasa el primer caso, aquí lo voy a poner el primer como 1i y 2i, entonces si pasa y el primer caso, entonces las familias deciden ahorrar. Las familias ahorran. Entonces, ese flujo de ahorro se va a ir a las instituciones bancarias. Se va a ir a los bancos. Entonces, los bancos van a recolectar ese ahorro de las familias y lo van a llevar a la inversión. Bueno, a las empresas que están invirtiendo, ¿no? Y que tienen una productividad marginal del capital mayor que la tasa de interés real, ¿sí? Entonces, si pasa esto, pues están invirtiendo, ¿sí? Entonces, si la productividad marginal del capital de las empresas es mayor que la tasa de interés real que les cobran por ya sea que financien la inversión o que es un rendimiento para que los que tienen capital puedan invertir ya sea en el banco y obtengan una tasa de interés, entonces ya sea que ellos tengan el capital o lo vayan a pedir prestado, si la productividad marginal del capital es mayor que la tasa de interés, pues van a decidir ellos usar el dinero para un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque lo que esperan ganar por ese proyecto es mayor que lo que les cuesta, ¿no? Ese costo reflejado en la tasa de interés. Entonces, si pasa esto, si pasan estos dos casos, por un lado yo tengo un ahorro de las familias que se lleva al sistema bancario y el sistema bancario lo presta, digamos, esa es la lógica, a las empresas para que puedan realizar el proyecto de inversión.
Y después hay un flujo de regreso, este es el flujo de entrada. Entonces los ahorros vienen de las familias hacia las empresas, ¿no? Pasan por los bancos y llegan a las empresas. Los bancos cobran una tasa de interés a las empresas por esos ahorros que agarran de las familias, digamos. ¿Sí? Entonces, de ahí se viene ese proceso. Entonces, la fase inicial es el ahorro. Del ahorro hacia el sistema bancario y hacia las empresas. ¿Sí? Ahora, las empresas, como tienen una productividad más alta que la tasa de interés, pues con esa productividad van a pagar la tasa de interés y van a obtener cierto rendimiento. Entonces, el pago de la tasa de interés pues va a regresar a los bancos, ¿sí? Porque tienen que pagar el crédito que pidieron. Y los bancos tendrán que pagar una tasa de interés a las familias que llevaron su ahorro al banco, ¿no? Entonces ahí hay un flujo circular. El ahorro va de las familias a los bancos, permite la inversión de las empresas y después con la rentabilidad que obtienen las empresas pagan la tasa de interés que regresa a los bancos y los bancos a su vez pagan a las familias el rendimiento prometido, ¿no? Entonces así funciona, digamos, en el modelo clásico esta idea del ahorro y la inversión, ¿sí? Sin embargo, recuerden que en el modelo clásico el ahorro es visto como un bien, ¿no? Y ahí era el caso del agricultor. Entonces el agricultor produce cierto maíz, ¿no? En una temporada y una parte de ese maíz se lo consume como maíz o lo intercambia por otros productos que también va a consumir, ¿sí? Lo que no consume lo guarda, ¿sí? Lo guarda para una posterior cosecha, una posterior siembra y una posterior cosecha. Y eso lo guarda para sus fines, ¿no? Para volver a consumir en el futuro a través de volver a hacer el proceso de la producción del maíz. Sin embargo, si llega otro cuate y le dice préstame tu maíz y yo te pago un porcentaje de ganancias por el uso de tu maíz, pues él podría decidir prestárselo para que el otro lo produjera y que al final obtuviera un rendimiento que sería otra vez más maíz, ¿no? Entonces en esta lógica lo que tenemos es un movimiento de mercancías, ¿sí? No estamos hablando aquí dinero. En el modelo clásico, en este mercado de los fondos prestables, no estamos hablando de dinero, por eso es un mercado real, ¿sí? Entonces, así entiéndanlo, ¿no? En ese sentido estamos hablando de un modelo en donde todavía pues no hay el intercambio en este mercado de los fondos prestables es de mercancías, no de dinero, ¿va? Entonces ahí va la cosa, eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora, lo fundamental aquí es esto: si la productividad marginal del capital es mayor que la tasa de interés, pues se va a realizar la inversión. Ahora, la inversión en el modelo clásico se va a utilizar para comprar capital, maquinaria, equipo. Lo voy a poner con K así porque aquí va a representar toda esa parte. Entonces, maquinaria, equipo, el edificio donde voy a poner las máquinas, ¿no? Y también voy a comprar fuerza de trabajo. Entonces, con esa inversión yo voy a combinar estos dos factores de la producción, o los tres, tierra, trabajo y capital, para generarme ese rendimiento de la productividad del capital. Entonces, esto los clásicos lo expresan como una función de producción. Entonces, la función de producción, ¿sí?, está determinada por el capital y el trabajo. Y es una función
de producción, porque implica la combinación de estos dos factores para producir algo, ¿sí? Entonces, en ese proyecto de inversión se compra capital y trabajo, se les combina de cierta forma, de manera técnica, y con esos dos factores yo produzco algo, ¿sí? En el caso clásico se está suponiendo que tenemos lo siguiente. Que en el corto plazo, de hecho el capital es fijo. ¿Y eso qué implica? Que una vez que ya compré las máquinas, el equipo, ya hice el edificio, pues eso se va a mantener fijo durante, pues digamos, un año. Yo no voy a hacer cambios en esa fábrica que ya puse, en las máquinas que ya instalé durante un año, ¿sí? Entonces, esa es la lógica. A ver, déjenme si estoy grabando, si estoy grabando. Y en el caso clásico, esta función de producción tiene esta forma. Y esta forma implica rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿Qué significan los rendimientos decrecientes? Bueno, yo en esta gráfica lo que estoy midiendo es el trabajo y la producción que me brindan esta función de producción, en donde capital es fijo y L es el que se está moviendo. Entonces, por ejemplo, voy viendo yo aquí la cantidad de trabajo que puedo emplear, ¿sí? En unidades de trabajo o en horas o en lo que ustedes gusten y manden. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí puedo emplear 1, 2, 3, 4, 5, 7, hasta 7 trabajadores, digamos, en este ejemplo, ¿no? El primero me produce todo esto. Q1, digamos. El primero me produce Q1. Y es desde aquí, desde 0 hasta esto. Entonces el primero me produce todo esto. El segundo me va a producir esto de acá, Q2, o sea, el aporte que va a tener el segundo, si se fijan aquí, va a ser menor que el primero. Luego, el tercero también me va a aportar cada vez menos. El cuarto y así me voy, ¿no? El quinto. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de los rendimientos decrecientes. Entonces, cada vez que yo incremento una cantidad de trabajo, el trabajador que incremento cada vez me produce menos. Y esa es la idea de los rendimientos decrecientes. Si bien incrementa la producción, el incremento de cada uno de los trabajadores individuales cada vez es menor. Y esa es la idea de los rendimientos decrecientes, ¿sí? Es lo que está suponiendo esta teoría. En la realidad no necesariamente pasa esto, pero eso es lo que me dice esa teoría, ¿sí? Entonces me va a establecer que va a llegar un límite en donde yo voy a incrementar el trabajo y ese trabajador ya no me va a aportar nada a la producción. Entonces ese sería el límite de esa función de producción. Sí, incluso podría pasar de que llegara a tener esta curva, se llegara a voltear la pendiente, ¿no? Entonces ya si pongo más trabajo, incluso no estoy aportando, sino estoy deteriorando la producción. Y ellos están pensando en por ejemplo, que en una fábrica tuviera una máquina que nada más necesita 5 personas para funcionar, y que en esa máquina empleara yo, no sé, 10. Entonces, si nada más necesita 5, pero yo le pongo 10, pues ya en lugar de ayudar a la producción,
pues estoy deteriorando porque ya se van a estorbar y va a disminuir su productividad. Esa es la idea que están manejando ellos, ¿sí? Entonces, bueno, los rendimientos decrecientes, yo lo que tengo es esto. Y si esto lo veo en una curva de la productividad, lo que debería ser ya lo siguiente. El primer trabajador, si yo aquí estoy midiendo productividad marginal del trabajo, y aquí también estoy midiendo trabajo, pues yo lo que vería es que, bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces yo lo que vería es que el primer trabajador me ofrece una productividad, es el que me ofrece la productividad más alta. Supongamos que Q1 es igual a 10. Entonces el primero produce 10, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner, aquí sería el 5. Entonces el primero 10. Este es el puntito. Luego el segundo, pues ya produce menos, ¿no? Digamos que si esto es 10, pues esto podría ser 5, ¿no? Entonces el segundo ya produce 5. El tercero, pues ya produce menos de 5, no sé, 3. Por aquí. Ya el cuarto igual produce menos. Y así me voy. ¿Sí? Entonces esto me dibuja una curva de esta forma. ¿Sí? Y esta curva es la curva de la productividad marginal del trabajo, que va a ser la demanda de trabajo. Entonces, en toda esta parte de la curva yo mido productividades, ¿sí? Pero va a ser la demanda de trabajo. Ahora yo les pregunto a ustedes, en el mercado, ¿quiénes son los que demandan trabajo? ¿Las empresas? Las empresas son las que demandan trabajo. Entonces, bajo este modelo, bajo esta lógica, las empresas demandan trabajo de acuerdo a la productividad del trabajo. Entonces, por eso esto va a representar la demanda de trabajo de las empresas y le vamos a llamar LD, ¿sí? Labor Demand, ¿no? Entonces ahí está. Esa es la demanda y así se llega a partir de lo de arriba. ¿Ahí queda claro, chamacas, chamacos? Sí, profesor. Ok. Entonces, tenemos el lado de la demanda y el lado de la demanda sale de esta función de producción. La función de producción sale de la adquisición de maquinaria y equipo para la producción y eso se financia a través del gasto de inversión. Que el gasto de inversión se da gracias a que hay ahorro. Entonces, ahí viene la causalidad. Me voy de un mercado al otro. ¿Sí? Luego, por otro lado, tengo la oferta de trabajo. Entonces, oferta de trabajo. ¿Quién ofrece trabajo, niñas? Niños. No. La población, ¿no? Bueno, los trabajadores. Los trabajadores, las familias ofrecen trabajo. Las empresas demandan trabajo. ¿Sí? Entonces la oferta de trabajo es por parte de los trabajadores. Entonces, en el modelo clásico, en los videos, ahí lo que estamos viendo es cómo se da esa decisión de trabajar o no. Y parte de un problema de maximización de la utilidad en esa lógica de la teoría clásica, ¿no? Entonces, maximizar una función de utilidad del trabajador, es una función de trabajo que depende del consumo y del ocio, ¿sí? Entonces, la utilidad aumenta cuando consumo o cuando aumenta mi cantidad de ocio. El ocio está medido en tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un día, ¿cuántas horas tiene? Un día. 24. 24. Entonces,
El ocio es qué tanto de esas 24 horas vas a trabajar y qué tanto no. Las que no trabajas es tu ocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes en el día, ¿cuántas horas dedican al ocio? Dice, no, pues yo todo el día, profe. Como 6. 6, está bien. Los que pueden, pues 6, ¿no? Hay gente que puede más, menos, ¿no? Pues dependiendo. Pero el otro tiempo lo dedican pues para trabajar, ¿no? Para trabajar. A ustedes que son estudiantes, su trabajo es, en teoría, pues estudiar, ¿no? Y sus papás, bueno, los que los apoyan, pues el premio para ese trabajo, pues son ciertos bienes que ellos les proveen, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Si el día que ustedes decidan vivir solos, solas, pues van a tener que trabajar para poder consumir, ¿no? Entonces, si tienen que trabajar para poder consumir, necesitan dedicar menos tiempo al ocio, ¿no? De esas 24 horas del día, ustedes van a decidir trabajar 10, no sé, o 8, 10 horas, ¿no? Entonces lo demás lo dedican al ocio y al consumo. Cuando están disfrutando el ocio, están, por ejemplo, también disfrutando un conjunto de bienes de consumo. Por ejemplo, a ver, cuando están en su tiempo de ocio, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que les gusta hacer? A ver, quién sea, ¿eh? Ver películas. Ok. Entonces ahí Zion le gusta ver películas. ¿Alguien más? Escuchar música, estar en redes sociales. Escuchar música, ver el YouTube o lo que sea. ¿Alguien más? ¿Algo diferente? Bueno, como son muy tímidas y tímidos, ya con lo de Sion y Elizabeth, más o menos. Entonces, a Zion le gusta ver películas. Entonces, en su tiempo de ocio, consume, ya sea que lo vea en el Blu-ray o lo vea en Netflix o lo que sea. Pero para poder tener Netflix, pues necesitas pagar por el servicio Netflix, ¿sí? Entonces, tú acompañas tu ocio consumiendo un cierto bien o servicio, ¿no? En el caso de Elizabeth también estás viendo un contenido, pero para poder acceder a ese contenido necesitas pagar tu servicio de internet. O sea, se necesita pagar ciertos servicios para poder tener acceso a esos bienes. Entonces, el ocio va acompañado de un consumo, ¿sí? Pero el consumo no se puede dar si no trabajo, ¿no? Entonces, esa es la decisión que tengo que hacer yo. Tengo que estar viendo mi utilidad está entre el consumo y el ocio, ¿no? Pero el ocio va disminuyendo a medida que consumo, porque si quiero consumir más, tengo que dedicar menos tiempo de ocio. Entonces lo que estoy comparando es el consumo y el trabajo. Entonces, para esta teoría, el consumo igual. Si consumo más, tengo más utilidad. Si trabajo más, tengo menos utilidad. Porque ven al trabajo como un mal, ¿sí? En el sentido de que me está quitando tiempo de ocio, ¿sí? Bueno, ahí podemos estar de acuerdo o no con la definición de si el trabajo es un bien o un mal. Para mí el trabajo, si te gusta, no tiene por qué ser un mal. Pero en este caso se ve como un mal, ¿no? Porque nos está disminuyendo nuestro tiempo de ocio. Pero entonces la decisión del trabajador tiene que escoger entre consumo y trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita consumir. El consumo cuesta, ¿sí? Porque todos los bienes que consumimos
tienen un precio. Entonces el consumo, el valor del consumo está determinado el precio de los bienes por el consumo de los mismos y tiene que ser menor o igual al salario que yo obtengo, ¿no? Por el tiempo de trabajo que ofrezco. Entonces, esto va a ser mi presupuesto y esto va a ser mi gasto. Entonces el gasto tiene que ser menor o igual que el presupuesto, ¿sí? Obviamente. Entonces de aquí sale ese problema que ahí viene en el video como un problema de derivadas, ¿no? Al final lo que se hace ahí pues es plantear un lagrangiano. Un lagrangiano es una función que permite optimizar estas dos decisiones del consumo y el trabajo, en donde se pone la función de utilidad del consumo y el trabajo, ¿sí? Y más un multiplicador, que ustedes no les voy a explicar a fondo eso, no les interesa, no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que se va a obtener de aquí, ¿sí? Entonces, esto es lo que está aquí, digamos. Luego yo derivo en el video esta función lagrangiana con respecto al consumo, y es derivar la función de utilidad del consumo y el trabajo con respecto al consumo primero, más la derivada de todo esto con respecto al consumo, que sería lambda por P, ¿sí? Y luego la derivada de esto, CL, con respecto al trabajo, que sería la derivada de U, CL, con respecto al trabajo, menos lambda, ¿cómo se llama? Menos lambda de W. Esto se iguala a 0 y se despejan las lambdas. Entonces yo de aquí lo que tengo es que lambda P es igual a menos U de CL con respecto a C, y de acá abajo también tengo lambda W, ¿sí? Lo voy a poner así, menos es menos U de CL con respecto a L, ¿sí? Y al final yo tengo lambda de aquí para acá es igual a menos UCL con respecto a C con respecto a P, ¿no? Y acá tengo que lambda, este menos con este menos se me va, me queda lambda es igual a la derivada de U CL con respecto a L, ¿sí? Entre W. Entonces, al igualar estas dos cosas, primero aquí hay un supuesto fundamental, que esta derivada, esta de aquí, tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque la utilidad va a disminuir a medida que aumente el trabajo. No se aprendan esto, yo se los estoy poniendo aquí, no se aprendan, quiero que nada más entiendan la lógica, ¿sí? Esta derivada, las derivadas, ¿qué son? El cambio de una función cuando cambia una variable. Entonces aquí lo que me está expresando esta derivada es cuánto cambia la utilidad cuando aumenta en una unidad del empleo. Entonces la utilidad cuando aumenta el empleo disminuye porque cada vez tengo menos socio, ¿no? Y lo habíamos dicho desde anterior. Entonces el aumento en el trabajo implica menos socio, implica menos utilidad, ¿sí? Por otro lado, esta derivada es positiva porque a medida que aumento el consumo, aumenta mi utilidad. Entonces, esta es negativa, ¿sí? Tiene signo negativo. Entonces aquí lo voy a poner, el signo negativo, ¿sí? Entonces igualo
igual a las dos, tengo la derivada de u de negativa por el signo CL con respecto a L, al consumo, perdón, sobre P, y es igual U de CL con respecto a L entre W, ¿sí? Entonces, este que está multiplicando, bueno, este lo voy a pasar para abajo, o mejor al revés, a ver, aquí, este lo voy a pasar para acá arriba, está dividiendo, va a pasar multiplicando, y este de aquí lo voy a pasar para acá abajo, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es lo siguiente, voy a tener W sobre P es igual a menos la derivada de U de CL con respecto a L entre menos la derivada de U de CL con respecto a C. Entonces menos con menos se va y al final lo que tengo es W sobre P sobre la utilidad marginal del trabajo entre la utilidad marginal del consumo, ¿sí? Entonces lo que tengo es lo siguiente. Yo sé que esta es negativa, ¿sí? La utilidad marginal del trabajo. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el trabajo disminuye mi utilidad. Entonces yo lo puedo llamar utilidad marginal del trabajo o desutilidad marginal del trabajo. Entonces, si quieren que yo trabaje más, para que yo ofrezca más trabajo, me tienen que pagar más. Entonces ahí esa es la lógica que tienen que saber. Para que aumente el trabajo, tiene que aumentar el salario, ¿sí? En este caso, el salario real. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la lógica en este modelo. Si quieren que los trabajadores ofrezcan más trabajo, tienen que aumentar el salario, ¿sí? Entonces, para eso es todo este choro, ¿vale? Para eso es todo este choro. Entonces, la oferta de trabajo tiene esta forma. En donde yo aquí tengo salario real y acá tengo la cantidad de trabajo. Entonces, a un nivel de trabajo, por ejemplo en L1, yo estoy dispuesto a trabajar eso si me ofrecen este salario. Pero si ya me muevo a L2, necesito un salario 2, entonces 1, que es más alto, ¿no? Entonces, esa es la lógica de la curva de oferta de trabajo. Y hay un límite, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo llego a 10 horas de trabajo, pues ya estoy llegando al límite, ¿no? Yo sé que hay 24 horas del día, pero ya trabajar 10 horas de trabajo ya sería muy, muy fuerte. Entonces ya con 10 horas yo estaría pidiendo este salario, ¿sí? Y estaría ofreciendo todo este trabajo, L10 digamos, L10, ¿no? Pero va a llegar un momento en que si a mí me pagan más salario, yo ya decido, aunque a mí me paguen más salario aquí, si me subieran el salario aquí, a este nivel, a W sobre P, prolongando esta curva para acá, yo ya no trabajaría más. ¿Por qué? Porque ya después de 10 horas, ya igual ya es un perjuicio, porque además ya no tengo tiempo, me pagan 10 horas
y las otras horas que me quedan de ocio o para disfrutar ese consumo que obtengo con esas 10 horas de trabajo, pues ya no me alcanza, ya me está costando más. Entonces puede llegar un momento en que me ofrezcan más trabajo, más salario, y yo ya no ofrezco más trabajo. Pero bueno, la lógica es esta. Si quieren que yo trabaje más, me tienen que pagar más salario. Y por eso tiene la forma una curva ascendente, ¿no? Entonces, yo teniendo esas dos curvas, la curva de demanda, y ya sabemos aquí más o menos de dónde viene, y la curva de oferta, yo ya puedo ¿cómo se llama? Yo ya puedo construir mi mercado de trabajo. Entonces voy a volver a poner aquí la función de producción, y acá abajito voy a poner mi mercado de trabajo. Entonces yo voy a tener la oferta, pero bueno, la voy a poner así, a mano alzada le dice, la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces a este nivel yo voy a determinar el trabajo que se va a ofrecer del equilibrio, y en este nivel, ¿sí?, yo voy a ofrecer un salario real que tiene que ser igual a la productividad marginal del trabajo. ¿Por qué? Acuérdense que la demanda de trabajo, que es esta, la oferta de trabajo. La oferta de trabajo funciona con salario real, y la demanda de trabajo funciona con productividad marginal del trabajo. Entonces, en este punto se asume que la productividad marginal del trabajo es igual al salario. Cualquier punto por encima de este punto de equilibrio, de este punto rojo, lo voy a poner aquí, ¿sí?, va a llevar a una diferencia entre la productividad y el salario. Por ejemplo, si estoy en este punto, aquí ¿qué va a pasar? Que el salario real es mayor que la productividad marginal. Entonces, en este punto el salario es más alto que la productividad, y en este punto los obreros estarían dispuestos a ofrecer todo este trabajo, LS, ¿no? Pero las empresas, como el salario es muy alto y la productividad es muy baja, estarían dispuestos a ofrecer solamente esta demanda de trabajo, ¿sí? Entonces ahí tendría esas dos cuestiones, ¿no? Adelante, Elizabeth. Entonces, ¿qué sucedería si el salario es menor que la productividad? Al revés. Si el salario es mayor que la productividad, ¿no? Tú tienes una oferta muy alta, una oferta de trabajo muy alta, pero una demanda muy baja, ¿no? Entonces, hay muchos que quieren ofrecer trabajo, pero pocos que están dispuestos a contratarlo a ese salario. ¿Sí queda claro ahí? Sí, pero si es menor. Pero si es menor que, Elizabeth. El salario. Ok. Si es menor el salario, pues sería la situación al revés. Lo voy a poner aquí con verde. Si W sobre P es menor que la productividad, ¿sí?, entonces lo que yo voy a tener es esto. Ahora las empresas están dispuestas a demandar todo ese trabajo al salario vigente, pero los trabajadores solamente ofrecen este trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la productividad es más alta que el salario real. Entonces te cuesta menos a ti como empresa contratar, mientras que por el lado de la oferta no ofreces tanto trabajo porque el salario es muy bajo, ¿sí? Entonces aquí va a haber una tendencia a subir el salario, ¿sí? Porque hay muchos que están demandando el salario, muchas empresas que demandan trabajo, y van a pujar para subir el salario.
Y del otro lado va a haber una fuerza que te va a llevar a bajar el salario. ¿Por qué? Porque a ese salario todos los trabajadores quieren ofrecer trabajo, pero muy pocos se emplean. Entonces los trabajadores tendrán que ir bajando el salario para que los vayan empleando más. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de este mercado va a converger al punto de equilibrio, a ese punto rojo. ¿Sí? En el tiempo se va a ir moviendo ahí, ya sea que se dé un exceso de oferta de trabajo o un exceso de demanda de trabajo, que sería el caso de abajo. Entonces, va a haber exceso de demanda cuando el salario real sea menor que la productividad, y va a haber exceso de oferta cuando el salario real sea mayor que la productividad. Entonces, cuando hay exceso de demanda o oferta, los precios van a ir ya sea subiendo o bajando, y van a llegar a ese punto de equilibrio en donde la productividad marginal del trabajo sea igual al salario real. Y en este nivel, digamos ya en el punto de equilibrio, se va a ofrecer esta cantidad de trabajo. Y con esta cantidad de trabajo, ya en la función de producción, de acá arriba, pues se va a producir esta cantidad, ¿no? Entonces aquí estamos hablando igual, trabajo y esta cantidad de producción, dada la función de producción, que es esa combinación entre capital y trabajo, donde el capital se encuentra fijo en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, en el modelo clásico, lo que se hace después es, a través de otra gráfica, ver el mercado de bienes y servicios, ¿no? Entonces, o sea, si el salario es menor, o sea, las empresas estarían dispuestas a dar poco trabajo y la productividad igual sería más baja. A ver, al revés. Tú, Elizabeth, imagínate que eres empresario. ¿Cuándo vas a contratar más? ¿Cuando el salario esté bajo o esté alto? Cuando el salario esté alto. ¿Como empresa? Ah, bueno, bajo, pero siento que sería más atractivo cuando el salario sea alto. ¿Pero para quién? ¿Es atractivo para quién? Bueno, sí, para los trabajadores, pero para mí como empresa, sí. Entonces, ese es el juego. O sea, ¿cuándo vas a contratar más? Cuando el salario sea más bajo. ¿Ok? Pero si el salario es muy bajo, también los trabajadores van a ofrecer menos trabajo, ¿no? Entonces tiene que haber ahí un punto en donde los dos estén de acuerdo bajo este modelo, ¿no? ¿Sí? Leslie, ¿ibas a decir algo? No, profe, perdón. ¿Sí? ¿Y Elizabeth? Sí, entonces este es el modelo clásico, ¿no? Es el modelo clásico. Pero, ¿y qué va a determinar esa demanda de trabajo? ¿El salario? La productividad, porque de aquí la sacamos, ¿no? Al final, acuérdate que esa demanda de trabajo, a ver dónde está, la pusimos acá abajo. Depende, acá la puse. Depende del rendimiento del trabajador, ¿no? ¿Sí? Y ese rendimiento se expresa en la productividad del trabajo, ¿no? Entonces, a ver cómo está la cosa. Imagínate que tú eres empresaria, ¿no? Y tú vas a contratar a los trabajadores siempre y cuando te convenga. ¿Cuándo te conviene? Cuando lo que te producen es mayor que lo que te cuesta ese trabajo. ¿Sí? No sé si queda claro. O sea, esa es la productividad. ¿Sí? O sea, tú vas a estar feliz si tú como empresaria vas a estar feliz si lo que pagas es menor de lo que te produce, ¿no? Y estarías más o menos, si fuera equitativo, ese pago tendría que corresponder exactamente a lo que te produce. Y ahí lo único que estás haciendo es remunerando al factor con respecto a su productividad, a lo que te está produciendo, ¿sí? Pero lo que dice, y hasta ahí llegarías a contratar, ¿no? Porque de acuerdo a este esquema, cuando contratas más, disminuye la productividad.
Entonces, tú a todos los trabajadores les pagas el mismo salario, pero bajo este esquema, no, todos los trabajadores te producen distinto. El primero te produce más que el último, pero a todos les pagas igual. Entonces, la suma de los todos te lleva a que la productividad marginal del trabajo te genere un salario real equivalente al trabajo de todos, ¿no? Entonces, tú vas a contratar más siempre y cuando aumente la productividad del trabajador o disminuya el salario, ¿sí? Pero la productividad del trabajador aumenta siempre y cuando haya un cambio técnico, ¿sí? O un aumento en la inversión. Aquí estoy metiendo muchas cosas, pero más o menos estoy siguiendo la dinámica de los videos. No sé si quede claro ahí para todos, todas. Sí, pero bueno, o sea, lo que me hace un poquito bolas es que, por ejemplo, en la guía viene una pregunta que dice que qué sucedería con el beneficio si el salario fuese menor que la productividad marginal del trabajo. Por eso yo le preguntaba o sea, ¿qué pasaría si sucede lo contrario? A ver, bueno, en esa pregunta, ¿qué pasa, Elizabeth, con el beneficio? Pues, conforme lo que me ha explicado, pues es que no sé si con el beneficio se refiere a algo, es que... A la ganancia del capital, a la ganancia del empresario. Ok. Entonces, pues la productividad bajaría. A ver, porque, repite la pregunta. ¿qué sucedería con el beneficio si el salario fuese menor que la productividad marginal del trabajo? Entonces, a ver, la voy a reformular esa pregunta. ¿Qué pasa con la ganancia del empresario si la productividad es mayor que el salario? ¿Qué pasa? Pues va a ganar. Aumenta, ¿no? Aumenta, ¿no? ¿Sí? Aumenta porque la productividad es mayor que lo que paga. ¿Sí queda claro a todos ahí? Sí. Sí. ¿Sí, Elizabeth? Sí, profe. Y al revés, si el salario es mayor que la productividad, ¿qué pasa con la ganancia? Disminuye. Pues disminuye la ganancia, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vas a emplear? ¿Cuál va a ser el límite para emplear a la gente? Pues siempre y cuando mi productividad, bueno, la productividad que me ofrezcan sea mayor. Bueno, siempre vas a contratar cuando la productividad sea mayor que lo que pagas, que lo que pagas en salario. Y el límite va a ser cuando la productividad sea igual al salario. Hasta ahí vas a contratar. ¿Sí les queda claro a todos? Ok, sí, profe, ya quedó mejor. Ok, bueno. Muchas gracias. No. Ese es el chiste, que vayan revisando las preguntas y que me vayan preguntando. Y conforme vayamos viendo los temas, pues se van resolviendo, ¿sí? Entonces, tienen ahí que trabajarle más duro revisando las preguntas y revisando los videos. Entonces aquí yo voy a acabar esto para terminar la explicación de estos mercaditos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos ahí sobre las dudas. Entonces yo tengo esta función de producción, ya que se determina este trabajo de equilibrio, pues me va a determinar una producción en el equilibrio, ¿sí? Y esa producción yo aquí la puedo ver en una línea más o menos de 45 grados. Yo prolongo esta de aquí para acá, y aquí lo que tendría sería mi curva de oferta, ¿sí? Que es una vertical. ¿Por qué? Pues ya con ese nivel de empleo yo puedo producir ese nivel de producción, puedo producir ese nivel de producción o ese nivel de bienes que van a ser fijos, ¿sí? Fijos quiere decir que produje 3 manzanas, 5 toneladas de plátano, 3 rejas de refresco, lo que sea, y ya no puedo producir más porque con ese empleo es lo que puedo producir. Entonces, por eso es una línea con pendiente totalmente vertical. Y luego aquí pues yo le pongo la curva de demanda
vamos a suponer que pasa por aquí la demanda, y aquí se va a determinar el precio. Entonces esta es la demanda, QD, la oferta, y va a determinar el precio. Entonces aquí estaría, bueno, obviamente aquí tengo la cantidad que se produce, ¿no? La cantidad, precio, oferta y demanda. Entonces en este modelo así estaría determinado el mercado ya de bienes. Este ya es el mercado de bienes, ¿no? Este es el mercado de bienes, acá abajo es el mercado de trabajo, esta es la función de producción. Pero entiendan más o menos cómo va la cosa. Del mercado de los fondos prestables se determina el ahorro, que después sirve para la inversión. La inversión me determina un gasto tanto en capital como en trabajo, que es la función de producción. Con esa función de producción yo determino la productividad del trabajo, que es la demanda de trabajo de las empresas, y por otro lado lo junto con la oferta de trabajo de los trabajadores y me determina un nivel de trabajo de equilibrio. Con ese nivel de trabajo yo determino la cantidad de producto y con esa producción yo determino los precios en esta economía, ¿sí? Entonces ese es, digamos, el locus o la secuencia de los mercados en este modelo clásico. Ahora, lo que falta entender es el otro mercado que está ahí sueltito, que es el mercado de dinero, ¿no? Ese sí ya es el mercado de dinero, en donde, a ver, lo que yo tengo, sí, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Lo que yo tengo va a ser una demanda de dinero, que ahorita vamos a ver de dónde sale, y una oferta de dinero que es fija y que está determinada por el Banco Central en este modelo, ¿sí? Entonces, acuérdense que ahí en el video revisamos una cosa que es la ecuación cuantitativa, ¿sí? En donde esto es la oferta de dinero, esta es la velocidad de circulación del dinero, circulación, ¿sí? Estos son los precios y esta es la producción. Entonces, en este sistema, fíjense, yo ya tengo M, esa la controla el Banco Central, esa yo no la puedo controlar. V, esta está determinado por la velocidad de circulación de dinero por los hábitos, los hábitos y las cuestiones institucionales. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí, hablando de la velocidad de circulación de dinero, que es la velocidad o el número de transacciones que se hacen con un billete, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una economía, y voy por las cuestiones hábitos institucionales, por ejemplo, no es lo mismo en una economía utilizar pagos electrónicos que muchos pagos electrónicos, ¿no? Entonces, no sé, sus papás, ustedes, si tengan, ahorita, bueno, ustedes, por ejemplo, una tarjeta de crédito o de débito con la que hagan sus pagos, ¿no? Entonces, igual ustedes todavía no, pero cuando ya trabajen, todos en general tienen su tarjeta de débito donde les depositan su nómina y con esa tarjeta de débito ustedes pueden pagar en cualquier lado. Entonces, cuando utilizan ustedes la tarjeta de débito, ¿se utiliza dinero? Sí, ¿no? Sí, no. A ver, expliquen ahí cómo está eso de sí y no. A ver. Yo digo que sí, porque pues al fin y al cabo, o sea, son, ¿cómo decirlo? Bienes que se intercambian, pero siento que a la vez no es dinero.
Síguele. Porque pues no es como que tangible. A ver, pero circulan billetes y monedas. Cuando yo uso la tarjeta de débito, ¿circulan billetes y monedas? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que no estoy utilizando el dinero. No estoy utilizando. Es que también tendríamos que definir como dinero, ¿no? Sí, el dinero, billetes y monedas. Dinero es dinero. Billetes y monedas. Okay. La tarjeta de débito es un dinero bancario, ¿sí? Un cuasi dinero. Pero el dinero, Uh-huh. los billetes y monedas, ahí están. Entonces, cuando yo utilizo una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, no estoy utilizando billetes y monedas. Pero lo que está pasando es que la velocidad de circulación de esos billetes y monedas aumenta. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito billetes y monedas. Con la tarjeta de crédito hago el pago. Entonces la cantidad de dinero que yo necesito en circulación es menor. Y por lo tanto circula más rápido. ¿Sí? O sea, antes sin tarjeta de crédito, les pregunto, es una pregunta. Sin tarjetas de crédito o de débito, ¿se necesita más dinero o menos dinero para realizar las transacciones? No se amontonen, ¿eh? ¿Más? Se necesita más dinero, ¿no? O sea, sin tarjeta de crédito yo necesito mayor cantidad de dinero en la circulación, ¿sí? Entonces, eso hace que el dinero circule menos rápido. Una moneda circula menos rápido porque tengo más monedas. Pero cuando yo meto el dinero electrónico o las tarjetas de crédito, lo que sea, yo necesito menos dinero. Y con menos yo realizo más transacciones. Entonces quiere decir que una moneda, un peso metálico, circula más veces. ¿Sí? Entonces, esa velocidad de circulación del dinero tiene que ver con los hábitos de las personas y de las instituciones. ¿Sí? Entonces, con hábitos me refiero a que nosotros nos acostumbremos a usar la tarjeta de crédito. O que las instituciones permitan esa bancarización. ¿Queda claro o no, chamacos? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, la velocidad de circulación está determinada por esos hábitos e instituciones, ¿no? Entonces, entre más dinero electrónico o más medios de pagos bancarios existan, más rápido circula el dinero. Ahí amárrenselo en la cabeza. ¿Ok? Ok, pero de todas maneras, en un momento determinado esa velocidad de circulación está fija. Ya está determinada por eso y está fija. ¿Sí? La producción está fija porque ya vimos aquí que con determinada cantidad de trabajo se produce eso y ya no se puede producir más, al menos que pase otra cosa. Pero esa producción es fija. Entonces, y esa producción me está determinando los precios. Pero también aquí es algo importante. La cantidad de dinero me va a determinar. ¿Quién la fija? La cantidad de dinero en este modelo la fija el Banco Central. Entonces, el Banco Central va a determinar una cantidad de dinero que puede influir en los precios. Entonces, y la vuelve exógena, ¿no? Exactamente. Bueno, es exógena la cantidad de dinero. Entonces, si el Banco Central mete más dinero que el necesario para hacer las transacciones, en este esquema lo que va a producir, si incremento la cantidad de dinero, esto produce un incremento en el nivel de precios. Por lo tanto, aumenta la inflación. ¿Sí? Entonces, por eso es que en este modelo, como se asume que B es fija y que Y es fija, entonces
cuando yo tengo MB fija por PY fija, entonces lo que tengo es M es igual a 1 sobre V fija por PY fija, ¿no? Entonces, como esto es fijo y esto también, cuando incrementa M, pues lo que va a incrementar es P, ¿no? Entonces, si pasa esto, chamacos, si pasa esto, se aumenta la inflación, pues entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de interés real? Fíjense, la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación, ¿sí? Lo voy a poner aquí, menos la inflación. Entonces, cuando incrementa la oferta monetaria, pues lo que pasa es que hay inflación. Si la inflación aumenta, ¿qué va a pasar con la tasa de interés real? Si aumenta la inflación, entonces la tasa de interés real va a disminuir, ¿no? ¿Chamacos? ¿Es fueron? Sí, profe. Entonces, o sea, también se puede decir que hay inflación cuando o sea, cuando las variables son fijas. No, cuando incrementa la oferta de dinero, ¿no? O sea, las variables son fijas, esas no se pueden mover porque dependen de hábitos e instituciones. La producción ya está determinada por el nivel que está determinando el propio modelo, ¿sí? Entonces, cuando hay una sobreoferta de dinero que no se corresponde con ese nivel de producción, va a haber un aumento en la inflación. Entonces, ese aumento en la inflación, ¿sí? Va a repercutir en una disminución de la tasa de interés real. Si disminuye la tasa de interés real, les pregunto, ¿va a haber más ahorro o menos ahorro? Menos, ¿no? No, A ver, ahí. Espera. A ver, ¿ahorras más o ahorras menos? Pues si la tasa es más alta, yo digo que es menos. Si la tasa, a ver Elizabeth, ¿cuándo vas a ahorrar más? ¿Cuando la tasa sea baja o cuando sea más alta? Ah, no, cuando sea más alta. Ok. Entonces, voy a tener más baja. Entonces, si la tasa de interés es más baja, ¿ahorras más o ahorras menos? Más. Si la tasa de interés es baja, ¿ahorran más o ahorran menos? Ahorras menos. Ahorras menos. Entonces, si la tasa disminuye, disminuye el ahorro, ¿sí? Si hay menos ahorro, ¿qué pasa con la inversión? Disminuye también, ¿no? Pues tiene que disminuir, ¿no? Tiene que disminuir la inversión. Porque si hay menos ahorro, fíjense lo que pasa. Lo voy a poner aquí, ¿eh? Entonces, a ver, imagínense que tengo este ahorro y de repente, como bajó la tasa, como bajó la tasa de interés, disminuye mi ahorro, ¿sí? Entonces, si disminuye el ahorro, a ver, esperen, aquí ya me estoy haciendo bolas yo. Entonces yo tengo este nivel de tasa. IR, ¿no? Entonces, si cae la tasa, yo lo que voy a tener es esto, ¿no?
este nivel de ahorro y este nivel de inversión, ¿sí? Pero al final, si el ahorro es esto y no sube la tasa, pues la inversión tiene que disminuir, ¿sí? Porque a este nivel de tasa yo estoy dispuesto a ahorrar solamente esta cantidad. Entonces, la inversión tendría que disminuir. ¿Sí? Para alcanzar ese nivel de tasa. Entonces, si pasa esto, si disminuye la inversión, ¿qué onda? Si disminuye la inversión, esto lo voy a llevar para acá. Acá arriba. Si disminuye la inversión, pues eso va a producir una disminución acá. ¿Sí? Si disminuye esta, también va a disminuir esta de acá abajo, la demanda. ¿Sí? Y si disminuye la demanda, pues yo pasaría a otro nivel de equilibrio, que sería esto. L, y con esta L, en esta función, ahora azul, produciría esto. Entonces, la caída en la producción se reflejaría acá. Con una disminución de la producción. Y como disminuye la producción, aumentan los precios. Entonces, si el gobierno avienta más dinero que el que se necesita y produce inflación, esto al final termina por producir una disminución del ahorro, de la inversión, y también termina por producir, disminuye la producción y aumenta los precios. Entonces termina por producir más inflación, ¿sí? Entonces el mercado monetario aquí es importante en ese sentido. En este modelo, es en este modelo. No necesariamente esto es válido para explicar la realidad, ¿sí? En general, o para explicar esa dinámica de las variables. Lo que dice el modelo es eso, ¿sí? Puede que explique la realidad o puede que no, ¿sí? Pero eso es lo que dice el modelo, ¿ok? Entonces aquí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? No, profesor. No, profe. Ok. Entonces, fíjense. El miércoles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un repaso. Ahora sí, espero que ya se encuentren en condiciones de empezar a plantear preguntas de la guía. Entonces, a mí me gustaría dedicar la sesión del miércoles para responder lo que se pueda de la guía de estos temas. De lo que hemos visto, de cuentas nacionales, del modelo clásico en general, ¿no? Y ya el miércoles les libero otra tanda de videos del modelo keynesiano. Y hasta ahí le vamos a parar, ¿no? Terminamos de ver Keynes y esos serían todos los temas que se necesitan para el examen, ¿vale? Entonces, espero que ya el miércoles vengan un poquito más abusados con las preguntas, que tengan dudas y las vamos resolviendo. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces